que yo le puse por tema no es la aptitud, sino la actitud. Porque a veces enfrentamos muchas cosas y una de esas cosas es el desánimo, el desaliento, la mala comunicación, la falta de unión, pero sobre todo la misericordia y la bondad de Dios. Y a veces una cosa no da con otra para tú ver la mano manifestada de Dios en tu vida. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, como yo lo estoy ahora. Santo eres Jehová. Aquí hay un fuego que quema. Hay un corito que decía así: es el fuego que quema, es el fuego que levanta. Aleluya. Y hablando de que te levanta, dice una palabra bien clave. Se pueden sentar. Las águilas. Mi esposo predicaba de las águilas, y una particularidad de las águilas es que siempre están en el aire. Son muy pocos los que pueden ver una águila de cerca. Una de las cosas que tienen las águilas que tenemos que aprender nosotros como seres humanos es que las águilas cogen a su presa, a su enemigo, que es la culebra. Escucha esto. La va a llevar hasta las alturas. Y cuando la águila sepa que esa culebra ya se quedó sin oxígeno, la tira. El tiempo preciso que la águila coge vuelo, va a las alturas con la culebra, no le da tiempo a la culebra de respirar. No le da tiempo de coger suficiente aire para sobrevivir. Y así nosotros tenemos que aprender a no darle tiempo al enemigo que se siente al lado de nosotros. A no darle tiempo al enemigo a que coja aire. Hermana, no se moleste porque usted no le da tiempo. Usted lo que no le tiene que dar tiempo es al enemigo a susurrarte al oído. Hablarte las cosas que no son como si fueran. Sin embargo, cuando el águila suelta a su presa, espera que se esparrame en el piso para después comérsela, o para después llevar lo que sobra a las águilas más pequeñas. Sin embargo, la águila, cuando está creciendo, la águila es separada de su madre. Su madre se va, deja el águila y ella tiene que aprender a volar sola. No esperen que todo el tiempo su pastor esté al lado para decirle cómo debe volar. Sin embargo, también cuando es más vieja y tiene que renovarse, va a su nido y se saca ella misma todas sus alas y revienta el pico para que le salga uno nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacarnos, despegarnos de lo que nos atormenta, de lo que nos separa de su presencia, de lo que nos arrebata la bendición, para que vengan fuerzas nuevas como las águilas. Precisamente Dios te deja saber en esta lectura que tendrás nuevas fuerzas como las águilas, porque te está comparando a ti como una águila. No te está comparando con una gallina, no te está comparando con una ave, no te está comparando con una cotorra, no te está comparando con cualquier cosa. Te está comparando y te está dejando saber que tú siempre estarás en las alturas, donde nadie pueda tocar tu presencia, donde solamente habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es allí
en las alturas, donde tus fuerzas son renovadas. ¿Y cómo se logra llegar a estas alturas? Tú puedes llegar a las alturas de la única forma posible que nos enseña la lectura: orando sin cesar, llegando a esa presencia, a esa intimidad con Dios. Porque no tan solamente orar por orar, es tener una relación, que es lo más difícil. Llegar a esa relación que solamente Dios permite. ¿Para qué? Para que en la relación, en tu intimidad, son depositados las cosas, los pensamientos, los pactos, los compromisos, las cosas que Dios quiere para contigo. Es en esa intimidad que son revelados. ¿Y por qué yo le puse por el tema actitud, sino actitud? Cuando veníamos de camino, precisamente, mi esposo, mis hijos me decían: ¿cómo que actitud? ¿Cómo que actitud? Una sola letra es la que diferencia esa palabra. Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos con actitud y no con actitud. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos de las manos atadas. Algunos no llegamos con cuerdas de amor. Llegamos con cuerdas de misericordia. Dios tuvo misericordia para contigo. Porque es momento de tú entender que no es casualidad que tú estuvieras aquí, porque a lo mejor lo que tenía destinado el enemigo para tu vida eran 8 pies bajo tierra. Hace rato. Pero como nosotros declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová, no importa qué actitud tú tenías cuando tú llegaste al Evangelio. Porque algunos decían: yo soy así, nadie me va a cambiar. Esa es la actitud que casi siempre alguien del mundo llega a los pies del Evangelio con actitud. Sin embargo, Dios permite que en esa actitud sea moldeada tu actitud. Porque el proceso de la vida te va a pasar tanto y tantas veces corridas, que tú vas a tener que tomar una actitud positiva a todas las cosas que el enemigo quiera hacer contigo. Porque si no, le permitimos la entrada, y cuando algo mal entra a tu vida, es bien difícil que tú logres sacarlo cuando ya tus vestiduras estaban limpias. ¡Gloria a Dios! Los pactos y los compromisos de Dios siempre han sido los mismos desde el vientre de tu madre. No han cambiado. La palabra de Dios no es cambiante, no es ambivalente. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que el enemigo vino a matar, a destruir, y lo primero que hace es mentirte. Y cada vez que tú te paras en un altar te van a decir algo diferente. Sin embargo, cuando tú conoces la verdad y eres libre en esa verdad, tú tomas la actitud de que Jehová está contigo, fuiste redimido por su sangre, eres limpio de toda la atadura, y cuando alguien te habla o viene en susurros a hablarte cosas que no son, tú entiendes que no es de Dios, porque tú has tomado la actitud adecuada. Sin embargo, no sabemos cuándo, cómo, dónde lo va a hacer. No sé cuándo tú decidiste tomar la decisión de venir a los pies de Maestro, pero fue tu mejor decisión. No sé cómo tú llegaste, pero como tú llegaste, Dios te curó, Dios te sanó, Dios te salvó, Dios te dijo: tú eres mi hijo amado con quien tengo complacencia. Yo te amo, yo te quiero así como estabas. No importa dónde estabas. Lo importante es que llegaste. Y todos los días de tu vida el Señor te va a recordar que llegaste. Que fue vida y vida en abundancia lo que depositó en ti.
Y como estamos hablando de que a través de la relación de Dios, nuestro Padre Celestial nos habla, pues déjame decirte que también te cuida, también te protege, también vela por ti y por los tuyos. Cuando hay una relación, hay una revelación de Dios. Es donde Él te dejará saber el propósito. Siempre hablamos de propósito. Y los que llegan nuevos siempre han escuchado el propósito. Pues déjame decirte que el propósito es como Kairos. Es una promesa depositada exactamente para ti, en el momento preciso. No es para más nadie. Es algo que Dios va a depositar en ti y que tú lo vas a agarrar y lo vas a sembrar en tu corazón. Que no importando qué y no importando cómo se estén reventando los vientos de los huracanes, los temblores y todo, tú digas: Señor, yo estoy bien, estoy en paz, estoy en tranquilidad. Porque el Señor trabaja así. ¿Qué nos diferencia a nosotros de nuestra actitud? ¿Qué diferencia del mundo? Que cuando a nosotros nos dan noticias malas, nosotros somos los que le damos ánimo a esos que están allá afuera. Nosotros somos los que tomamos las riendas de las situaciones y le decimos: vamos para adelante, no temas, Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque esa es la actitud que el Señor desea que tú tomes en esta mañana. Es decir a tu hermano: no te preocupes, la situación va a pasar, pero en algún momento tú verás la victoria de la situación en tu vida. La postura del ser humano es la actitud. Y la disposición del ánimo es la actitud. ¿Por qué le traigo estos sinónimos? Porque a veces, cuando nosotros decimos que estamos con la mejor actitud, es cuando no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Porque no es la manera en la que tú le estás pidiendo a Dios las cosas. Es la manera en que Dios quiere que tú le pidas las cosas. Según nuestra carne, la actitud es la cualidad que nos distingue como persona. Cada uno tiene una cualidad diferente. Nosotros somos 5 dedos de la mano, que somos más que suficientes, que no podemos trabajar solos. Todos somos diferentes, pero somos útiles en las manos de Dios. Eso es lo que nos caracteriza. Eso es lo que nos convierte en ser mejor personas cada día. Ser diferente y aceptar que cada uno es diferente. Cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus problemas, su familia, sus situaciones. Pero cada uno de ustedes es importante en el reino de Jehová. En Gálatas 2 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Ahorita cuando Alan decía, Él se entregó, sí. Él pagó el precio. Él pagó el precio que nosotros no merecíamos. Sin embargo, hay varias historias que nos permiten ver cómo la actitud se convierte en actitud. David, el menor de sus hermanos, el despreciado, pastor de unas ovejas que no eran suyas.
Sin embargo, su padre no lo dio a reconocer rápidamente que llegó el profeta Samuel. Tuvo que preguntarle a su padre si había alguno otro. Porque la actitud de su padre era que uno de sus hijos fuerte, elegante, bien varonil, fuera el rey. Pero cuando Jehová se antoja con alguien, será despreciado para la gente, pero para Dios será utilizado como objeto más frágil. Dios te va a poner el valor que más nadie te va a poner. Dios te va a utilizar como más nadie te va a utilizar, porque así es de los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Cuando David llega, David tomó una actitud reverente a lo que estaba pasando sin saber lo que estaba pasando y sin saber lo que iba a pasar, porque sin embargo le habían colocado aceite, lo habían ungido, pero no fue hasta unos años después que él vio que era rey. Sin embargo, cuando tuvo a su enemigo, Saúl, donde podía quitarle la vida, no lo hizo. Porque no era la actitud con la que él presentaba el reino de los cielos. Era con la actitud que Dios le había dejado saber que era igual que él. Que no importaba cómo se encontraba, si había sido desechado Saúl. Él no tenía en sus manos el poder de Dios para quitarle la vida a otro ser humano. Cuando vemos también en la historia, el padre de la fe, Abraham, antes de ser padre de la fe, había pecado. No significa que tú peques y que tú no seas bendecido después. Pero para eso tiene que haber una humillación, un arrepentimiento de corazón. Para tú recibir la bendición en tu vida, tú tienes que entender que no es por tu actitud que tú vas a recibir el reino de los cielos. Es por la actitud que Dios representa en tu vida. Cuando tú entiendes eso, a él le dieron un mandato de llevar a su único hijo al sacrificio. Y no lo hizo porque sus oídos eran audibles a la voz de Dios. Y no importando la actitud que tú tengas en esta mañana, es importante de que tú escuches la voz de Dios cuando Él necesite hablar contigo. ¿Para qué? Yo tengo un lema que dice: cuando tú cambias tu forma de pensar, tú cambias tu manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes le han dicho: es bueno que no comas azúcar, es bueno que no comas arroz, es bueno que no comas pasta porque te sube el azúcar, te sube la presión? Pero no es hasta que tú cambias, hasta que tú decides cambiar tu dieta, que te cambia tu salud. Tenemos todas las instrucciones en la Biblia. Dios se encargó en dárselas. Pero no es hasta que nosotros entendemos que son reglas para nosotros caminar en este mundo que no es nada espiritual, que siempre está en la carne y que día con día se hace mucho más difícil. Tenemos una juventud de cristal. Yo me acuerdo que mis padres me decían que sus maestros le metían el pescozón cuando se portaban mal. Sin embargo, ahora no hay quien reprenda a tu hijo.
Entonces, si tú no haces las cosas y le das el ejemplo en tu casa, ¿cómo tú quieres que en el día de mañana la actitud o la actitud de tu hijo sea beneficiada y tenga la presencia de Dios en su vida todavía? Por eso es que es importante nosotros entender cuál es el propósito que Dios te dio en tu vida en esta mañana, en esta tarde. Porque no es con la actitud que nosotros vamos allá afuera y defendemos lo indefendible. Es con la actitud de que cuando tú llegas seas luz. De que cuando tú llegas digan, ahí está el cristiano. De que cuando pasa un problema en tu trabajo vayan donde ti y te pidan ayuda. Que cuando pase algo en tu casa digan, no, allí vive fulano que él va a la iglesia, mira a ver si él te puede resolver. Porque a veces hay cristianos que en toda la calle los vecinos no saben ni que son cristianos. Hay veces que nosotros tenemos una actitud tan tolerante que siendo cristianos no parecemos cristianos. Porque nosotros tenemos que entender de que las cosas del mundo no nos tienen que afectar a nosotros, porque tenemos el defensor. Tenemos el que nos defiende, tenemos el que nos aporta, tenemos el que nos sustenta. Cuando Dios te dé una enfermedad, porque si yo lo hubiera afrontado, la enfermedad de los riñones, de los pulmones, la muerte, la escasez, el que los temblores me tumbaran la casa, el que yo me tuve que mudar de Peñuelas para acá, otra persona no hubiera soportado. Pero cuando tú sabes que Dios está en tu vida, que Dios está en tu corazón, que hay una promesa para ti, que Dios te va a sustentar, que Dios te va a levantar, que tiene más fuerzas como las del águila, vas a entender que no es tu actitud, no es las cosas con las que tú puedas hacer con tus manos, no es que tú quieras resolverle los problemas a todo el mundo. Es que la gente entienda de que tienen que poner sus problemas, su confianza en el Señor, que es el único que puede con tu actitud proveer y sacarte del problema. Cuando el Señor entra a tu vida, el cómo ya no te va a ser suficiente, el qué ya no te va a ser suficiente, el por qué tampoco. Porque Dios no te va a explicar a ti las cosas. Dios te va a decir, por medio de un profeta, tú vas a llegar a hacer tal cosa. Pero no te va a dejar saber cómo, cuándo y qué es lo que tú vas a pasar para poder llegar allí. A veces necesitamos ser como una construcción de un edificio. ¿Por qué? Porque cuando construimos un edificio, lo primero que necesitamos es una zapata, unos hoyos para levantar esa columna. Y si tus cimientos no están firmes en la palabra de Dios, tú perdóname, pero tu edificio va a estar construido en la arena en vez de en la roca, que es Cristo Jesús. En esta tarde el Señor te está diciendo que tu confianza debe estar puesta en las manos de Él. Que tu fuerza debe estar puesta en las manos de Él. Que Él no te va a dejar caer porque Él te creó para las alturas, Él no te creó para la tierra. Que no eres cualquier cosa. Eres su hijo amado, con quien Él tiene complacencia. Cuando tú llegaste de una manera, pero cuando tú sales a la calle ya no eres de la misma manera que eras antes. Tu vida ha pasado por un proceso bien difícil. Y es bien triste cuando soltamos el proceso y decimos, no, yo puedo. No, yo puedo. Es que tú no eres único. Por eso es que Jehová dice,
Orar uno por los otros. Porque si tú fueras único, Él no te hubiera creado más miembros para estar entonces contigo, para levantarte las manos cuando tú no tengas fuerza. Él te iba a hablar directo, sin que nadie interviniera. Es que no iba a ser así. Porque desde pequeño a nosotros nos enseñan una religión, no una relación. Y no es hasta que tú te congregas con otros que tú entiendes que la relación va primero que la religión. Porque las pantallas no te salvan. La vestimenta no te salva. Las cosas del mundo no te van a salvar. El pintalabios, las uñas, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu intimidad, la oración. ¿Cuántas veces tú te postras ante los pies del Maestro? La relación es lo que te va a salvar. Jesucristo nos da unos mandamientos y tenemos que obedecerlos. No hay opción. Y hay 10 cosas que el Señor te va a dejar saber en esta tarde para que tú cambies de actitud. Yo te prometo que cuando tú cambies de actitud, y no sé por qué el Señor trajo este tema, cuando tú afrontes las cosas con la actitud necesaria, tú vas a entender que el que está a tu lado no es tu enemigo, es tu amigo. Que aunque tienes indiferencias, esa indiferencia se convierte en cosas útiles. Porque dos cosas no pueden pensar igual. El Señor ha permitido que primero debemos animarnos unos a otros. Como creyentes tenemos la obligación de alimentar nuestra fe en Cristo durante todo el año. Eso te lo deja saber en Primera de Tesalonicenses 5:11. Por cual, animaos unos a otros. 2. Debemos edificarnos unos a otros. El amor mora en nosotros como fruto de una vida espiritual que nos impulsa a que testifiquemos de nuestra fe para enseñarlos a otros a pasar el proceso que ya tú pasaste. Para que ellos entiendan como tú lo pasaste, así ellos se les haga más livianito pasarlo también cuando pasen por el mismo proceso. Debemos afanarnos, no debemos afanarnos. Hay cosas allá afuera que te permiten afanarte. La casa, el carro, los hijos, el trabajo. Pero aquí te lo deja saber que es la voluntad de Dios. Que las cosas que te tienen que importar son las que entran en el corazón. Porque de todas las cosas guarda tu corazón, te deja saber el Señor. Debemos orar siempre sin cesar. Porque la oración para el cristiano es la fuente de vida a través de la cual nos vamos a alimentar y a nutrir. Debemos estar vigilantes. Porque cualquier acechanza del enemigo está pendiente para que cuando tú resbales, Él llegue. Y los cristianos no podemos olvidar que Jesucristo nos prometió que Él vendría por nosotros. Que la esperanza que tenemos es la cual nos debe motivar a vivir, a estar alerta, hermano. ¿Vamos a pasar hambre? Claro que sí. Muchas personas han dicho que vamos a pasar hambre. Vamos a pasar temblores. Vamos a pasar huracanes. Estamos en septiembre. Pero a través de las cosas malas, el Señor siempre ha bendecido. No todos los panoramas de este mundo son difíciles. Cuando pasaron los temblores, el presidente se volvió loco repartiendo chavos. Y después no teníamos ni tiempo, porque estábamos en pandemia, para gastarlo. O sea, de una cosa mala, te produjo algo bueno, porque tuviste chavos en tu cuenta que no los trabajaste. Cuando pasa un huracán,
Lo primero que viene por ahí es FEMA. ¿Y qué está pasando en Haití? Nadie tiene un seguro social para reclamarle a los Estados Unidos. Mira, ven, devuélveme mi casa. Aquí nadie tuvo esa ayuda de los 30,000, de los 60,000, qué sé yo, del gobierno, para poder tener la primera llave de tu hogar. Nadie tiene derecho de los préstamos estudiantiles si no eres parte de los Estados Unidos. ¿Y cuántas personas estudian a raíz de beneficios? No todo está perdido. A veces vemos las cosas bien difíciles, pero siempre hay una mano amiga, que es la que te extiende, que es la que Dios dice. Mira, había un cuento que decía que había una señora en su casa sin nada que comer. Tocaron a su puerta y habían 3 personas con una cinta compra. ¿Y saben qué? Era enviada por el enemigo. Cuando tocaron a su puerta 3 veces, ella sabía que había sido enviada por el enemigo. ¿Y saben qué hizo? Ella le abrió la puerta, cogió la compra y antes de que el enemigo hablara, trancó la puerta. Cuando él tocó la puerta de nuevo, ¿sabes qué hizo? Le dejó saber, el Dios que yo le sirvo, me dejó saber que el enemigo que tú le sirves me iba a mandar una compra, porque hasta el enemigo Dios lo utiliza para bendecir a las personas. Aleluya. Cuando tú recibas algo de alguien, ora. Siempre va a haber un plato de comida que te van a brindar. Ora. Tú no sabes qué le echaron. Sin embargo, he conocido muchas personas que se lo comen todo completo y no les pasa nada. A mi esposo le echaron un veneno ahí en el agua. La señora se creía que él iba a echar la pata. Pero nosotros le servimos a un Dios de poder. Y cuando él probó el agua, lo que me dijo, el agua está envenenada. Le hicieron las pruebas, el agua estaba envenenada. Pero dice que ninguna plaga tocará tu morada. No hay nada, no hay ningún panorama difícil con ninguna actitud de nadie, que tu actitud te deje saber las cosas correctas. Nosotros debemos estar siempre gozosos. Aún sea el panorama tan difícil. Una muerte es lo más difícil. Porque cualquier enfermedad el Señor a veces permite. A veces el Señor nos permite tener una marca para que entonces nos acordemos que tenemos que orar. Que a veces las marcas son fuertes. Sí, son fuertes. Son difíciles de afrontarse. Pero hemos visto la mano de Jehová. Y si estamos aquí con vida, hay que darle la gloria a Él. Ya estamos terminando. No estoy diciendo estamos terminando como los pentecostales. Amén. Hermano, tenemos que afrontar las cosas lo mejor posible. ¿Por qué me quise traer este tema en el día de hoy? Porque hay muchos rumores de guerra. Hay muchas cosas que se avecinan. Pero cuando tenemos el amor de Dios, que todo lo hace imposible posible,
A pesar de que tú veas la góndola vacía, siempre va a haber algo que comer. Yo me acuerdo que en el huracán María fue la primera vez que yo me quedé sin casa. Y yo no lloré por la casa. Yo lloré porque no tenía chuleta. Y yo mi esposo se ríe. Y yo lloré porque lo único que teníamos para comer era salchichas y galletas. Pero era algo. Y cuando ese algo se acabó, el Señor no nos dejó sin nada. Tocaron la puerta. Ya había paso. Pues quiere decir que el Señor nos sostuvo hasta que llegara la luz. No nos dejó sin comer. Que aunque fuera un pote de salchicha, para dividirlo para los dos, pero teníamos algo que comer. Que cuando llegó la luz, llegó el sustento, el Señor fue tan bueno que aún con esa salchicha me permitió pasar lo que nadie le gustaría pasar, 3 días en el psiquiátrico. No porque yo era paciente, era la guardia del psiquiátrico. Y yo tenía que trabajar con 80 presas y él con 90 presos. Sin embargo, como yo soy compradora compulsiva y yo voy al supermercado y anuncian tormenta y yo me quiero llevar la góndola entera, yo llené mi baúl de comida. Antes de que anunciaran el huracán, ya nosotros nos habían dado la alerta de que nos teníamos que quedar en caso de tormenta. Yo llené mi baúl. Lamentablemente en Ponce las comidas no llegaban después del huracán. ¿Saben con qué sustentamos todos esos presos, los 90 y los 80? Con la compra que yo tenía en el baúl. No sé cómo dio, pero yo entendí, recién convertida, que cuando yo leí la parábola del aceite, era verdad. Recién convertida, yo veía como del baúl salía comida y comida. Y cuando yo me fui a ir, todos los vecinos del psiquiátrico se le estaban pudriendo las carnes. La unidad más tremenda la vi yo en María. Cuando los vecinos tenían sus neveras llenas de carne y tenían que sacarlas para un grill gigante que hicieron en toda la calle. Vecinos que nunca se habían visto se tuvieron que ver la cara ahí. Porque cuando Dios te pasa por el proceso difícil, te va a beneficiar con otras cosas. Yo comí chuleta en el huracán. ¿Por qué? Porque hasta lo más mínimo que tú quieres, el Señor te va a complacer. Yo me acuerdo que mi suegra me decía: no tengo tal cosa y quisiera pollo. Al rato llegaba yo con un bowl de pollo. Y mi suegro: ¿tu suegra habló contigo? No. Es que yo sé que a ella le gusta. Y cuando a ti te agrada algo, tú lo vas a complacer. Así que cuando el Señor está agradable contigo,
Porque tú tienes una actitud tremenda de positiva. El Señor todo te lo va a dar en bandeja de plata. El Señor te lo va a proveer todo. El Señor te va a defender de cada una de las cosas que te están pasando.